música es música de la época. Así. Esta música era la que se interpretaba en esa época. Estos documentos, sí, estamos hablando de 1800, 1910, 12, 13. Esta música, un soldado de Nariño era músico. Yo ya le he contado su historia, era músico y él sabía escribir música, entonces tenía esa ventaja de que él dejó eso escrito. Después, él en una batalla lo capturaron los españoles y a él no lo fusilaron y se salvó porque era músico. Porque hacer un músico era muy difícil, pero hacer un soldado lo hacía usted de un día para otro, pero hacer un músico era... Y él en una de las batallas se les fugó a los españoles, volvió a Santa Fe y ya se dedicó a enseñar música y tenía esos escritos, esos cuadernos, los tenía una alumna de él y la alumna los guardó mucho tiempo. Después los descendientes de esa alumna encontraron esos cuadernos y por eso es que pudieron interpretar estas piezas musicales. ¿Cómo se llamaba? Esta pieza es La Vencedora. ¿Y él? Él es de un señor de apellido Rodríguez, el que hizo toda esta música. Entonces por eso la quise traer aquí a la conferencia, pues como para iniciarla. Entonces aquí tenemos los dos grandes personajes de la Patria Boba, Antonio Nariño y Camilo Torres, los dos dibujados por otro también de los que estuvo en esa época, por José María Espinosa Prieto, que era sobrino político de Camilo Torres, aunque siempre luchó al lado de Nariño. Él era sobrino político de Camilo Torres. Lo que sí lo podemos dividir en esa época eran entonces los centralistas, en base a Antonio Nariño, y los federalistas en base a Camilo Torres. Tenía la mano derecha del No sé, así como ellos imitaban como a Napoleón. Acordémonos que Napoleón es de esa época, sí, es de esa época. Entonces ellos se dibujaban, pues se pintaban así. José María Espinosa, vemos que todas estas figuras han salido en los billetes. Aquí los coleccionistas de billetes ven que todas estas figuras han salido en los billetes porque José María Espinosa pues los conoció. Este era el tío de él y este era su gran jefe. Espinosa estuvo con Nariño hasta lo último, hasta el día después en que lo capturaron en Pasto. Estuvo uno de los últimos que lo acompañó, fue Espinosa. Entonces Nariño defendía las tesis centralistas, Camilo Torres las tesis federalistas. Nariño hablaba de que el poder debía ser un poder central, porque el país apenas estaba formando, no podían tener todas las provincias un ejército, todas las provincias una corte suprema, todas las provincias todo ese gasto burocrático, y que era mejor estar unidos para defenderse los españoles que estar separados en 8 o 9 provincias, fragmentados. Camilo Torres, en cambio, era la parte pues federalista, siguiendo las ideas de Estados Unidos, muy influenciado por las ideas de la independencia americana. Muy ilustre Camilo Torres, pero fue un enemigo acérrimo de Camilo Torres, y ellos llegaron hasta batallas que vamos a ver ahora. Nariño, de todas maneras, les dijo en el periódico de La Bagatela en 1811, escribió esta frase, dirigida pues a Camilo Torres y a Jorge Tadeo Lozano, a todos los de esa época. Les predijo lo que pasó después en el 16. Esto lo dijo él en el 11, en 1811, y esto pasó en el 16. Porque nuestros conquistadores no vendrán a disputar con palabras como nosotros, sino que segarán las dos siervas sin detenerse a examinar y apartar la buena de la mala. Morirán todos, y el que sobreviviere solo conservará su miserable existencia para llorar al padre, al hermano, al hijo o al marido. Esto lo dijo en el 11 y eso pasó en el 16, que fusilaron a todos en la época del terror. Pero él de una vez se los había dicho desde el 11, pero no le hicieron caso. El término de Patria Boba, ¿de dónde viene entonces? El término de la Patria Boba, este es un periódico que fundó Nariño ya en el 23, el año pues en que murió, para defenderse de los ataques del general Santander, que fue otro de sus grandes enemigos. Entonces él aquí, en este periódico, Los Toros de Fucha, que este es un ejemplar facimilar de la época, pues tomado, pues actual, pero tomado pues como igualito al de la época, en el cual habla de que lo que fue la Patria Boba ya pues había pasado, porque ya estamos en el 23, pero él habla y analiza los errores, a pesar de ser uno de los protagonistas
de la patria boba. Entonces él analiza todos esos errores que se cometieron y le saca en cara pues a Santander todos los errores que cometieron ellos en este periodo. Se llaman entonces los toros de Fucha porque él tenía una hacienda, Nariño, en Fucha, y Nariño era muy aficionado a los toros. Él era A los toros como se conocen, ¿no? A los toros, sí, como eso era español, esa herencia española. Nariño en todas las fiestas y todo hacía toros porque eso a la gente le gustaba mucho. Me imagino que tendrían sus diferencias como de ahora, pero eran los mismos de que estamos ahora. En la patria boba, pues que la podemos comprender en ese periodo que es de 1810 a 1816, ahora lo llaman pues con un término más elegante, lo llaman la Primera República, porque dicen pues que la patria boba es un término despectivo. Desde de 1810 a 1816, cuando entra Nariño en mayo del 16, entra Pablo Murillo, se acuñaron también monedas españolas. Entonces se acuñaron monedas de un cuarto de real, de medio y de un real. Aquí estas son monedas colombianas, pues en esa época no digamos colombianas, sino que son de la Nueva Granada, del Nuevo Reino, porque a nosotros nos llamaban eran los del Reino. Por ejemplo, los venezolanos decían, no, es que son del Reino, por decir del Nuevo Reino, que era lo que es la Nueva Granada, era como el término coloquial que la gente utilizaba. Entonces son monedas del Nuevo Reino. Aquí está la seca, el Nuevo Reino. Entonces, pero estas son monedas españolas, con el león, los castillos, la imagen del rey. Aunque aparece Fernando VII, nunca apareció Fernando VII en sí, todos sabemos eso, sino que aparecía el papá, porque los cuños con Fernando VII no alcanzaron a llegar aquí aparece es el papá Carlos V. Ocurre entonces el grito de independencia en el 20 de julio de 1810. Entran pues los criollos a gobernar, pero Popayán está en manos todavía de los españoles. Entonces acordémonos que Jorge Tadeo Lozano, que era el presidente en esa época, el primer presidente pues que tuvo la Nueva Granada en su época de independencia, mandó un ejército dirigido por Baraya para liberar a Popayán. Allá se encuentran en la batalla del Bajo Palacé, no la del Alto, sino la del Bajo Palacé, que el Bajo Palacé queda ahí a la entrada, el río Palacé a la entrada de Popayán, a liberar a Popayán. Estas memorias de Manuel José Castrillón Quintana, él escribe esto, nos habla de que el teniente gobernador citó a Cabildo Abierto para procurar recursos para el ejército, porque Tacón, que era el gobernador de Popayán, se había llevado todo el tesoro. Y es importante citar esta parte que nos importa a los numismáticos, porque se había llevado los troqueles para acuñar los escudos y las monedas y los utensilios de la casa de moneda. Entonces este cliente nos relata cómo Tacón, cuando fue derrotado por Baraya en la batalla del Bajo Palacé, llegó a Popayán y se llevó todo, se llevó el oro y todo eso y se lo llevó para Pasto, y también desmanteló la casa de moneda. Estos datos son importantes para cuando nosotros vamos a analizar qué monedas se acuñaron en Popayán, en la casa de moneda de Popayán, porque entonces sabemos que en estas fechas habían saqueado la casa de moneda de Popayán. En esa época, vamos a verlas ahora. Y en Pasto. En Pasto se acuñaron, pero ya en el último, en el 23. También en la patria boba podemos comprender estas monedas que, aunque no son pues acuñadas en Bogotá, son acuñadas en Cartagena, porque la patria boba no fue solamente un fenómeno meramente pues de Santa Fe y de Boyacá y de Tunja, que eran pues como las provincias en pelea, sino que también Cartagena pues participó de la patria boba, y todos conocemos estas monedas que se acuñaron en Cartagena, el medio real del 12 y del 13 y los dos reales del 13 y del 14. Vemos, este es el escudo de Cartagena que sacaron no el escudo realista, sino el escudo patriota, y ese escudo se trató pues de acuñar aquí en las monedas del estado de Cartagena, que son las primeras monedas acuñadas en Colombia. Entonces son las monedas de estas existen muchas variedades. Estas son las monedas acuñadas y también las podemos comprender en las monedas de la patria boba. Recordemos que Nariño el 20 de julio no participó
en los hechos del 20 de julio porque él estaba prisionero en Cartagena. Y él escribió un manifiesto en Cartagena pidiendo la unidad, desde esa época, pidiendo la unidad y evitando la división. Entonces, estas es las divisiones que había en esa época. Vemos que a pesar de eso había mucha parte que todavía era realista en la Patria Boba. Vemos entonces la parte amarilla que pertenecía todavía a los realistas, a provincias. Santa Marta fue realista casi como hasta el 21, Popayán siempre fue realista, Pasto fue realista hasta Bolívar, hasta que Bolívar entró a la fuerza, hizo una masacre allá en el 23, el 24 de diciembre, que los pastusos no se olvidan eso. Pasto fue muy realista siempre. Y la división entre los federalistas, aquí están los federalistas en rosado, y los centralistas, que eran los de Nariño, está aquí en verde. El Chocó apoyó a Nariño. Antioquia siempre fue los antioqueños siempre fuimos muy federalistas, muy de Camilo Torres, y eso se vio reflejado durante toda la Patria Boba. Antioquia, por ejemplo, prometió enviarle tropas a Nariño, y cuando Nariño llegó en la campaña del sur a liberar pues a Popayán, los soldados de Antioquia llegaron después de Nariño, y cuando llegaron Nariño se puso muy contento porque había llegado la tropa de Antioquia, pero como ya Nariño había ganado las batallas, Nariño dijo, pero muy bueno, vamos a seguir hacia Pasto, porque el fin de Nariño era llegar hasta Quito, y los antioqueños le dijeron, no, la orden de nosotros era llegar a Popayán, y como ya usted liberó a Popayán, entonces nosotros nos vamos a devolver, y se devolvieron, y dejaron a Nariño colgado solo. Las peleas entonces de Nariño y Camilo Torres, vemos a Nariño, personajes, a Baraya, a Córdoba. La batalla de San Victorino, cuando ya Nariño le dio un golpe de opinión y tumbó a Jorge Tadeo Lozano, Camilo Torres empezó a atacar a Nariño. Ya Nariño era presidente de Cundinamarca, empezó a atacarlo, y Nariño no quiso asociarse a lo que llaman pues a los estados de la Nueva Granada, al que presidía pues Camilo Torres, a las Provincias Unidas de la Nueva Granada. Hubo muchos roces, muchos escritos, pero Nariño nunca cedió a las pretensiones de Camilo Torres. Finalmente se fueron a las armas. Nariño mandó el ejército con Baraya a poner orden a Tunja, donde estaba Camilo Torres, pero Baraya se torció y se hizo al lado de Camilo Torres, y Nariño se quedó sin ejército. Después mandó el resto del ejército con Ricaute, el mismo de Ricaute San Mateo, y también se torció, se unió pues al lado de Camilo Torres. Entonces Nariño se quedó sin ejército. Ya viéndose así Camilo Torres, entonces Camilo Torres rodeó Bogotá y amenazó a atacarlo. Pero Nariño, en la batalla de San Victorino, con ayuda de las vendedoras de las frutas de mercado y los poquitos soldados que le habían quedado, pues que era prácticamente su guardia personal, y las mujeres y todo de Bogotá, se defendió de todo el ejército que tenía Camilo Torres y lo derrotó en la batalla de San Victorino. Ahí en San Victorino, que nosotros conocemos ahí en Bogotá, pues ahí en todo el centro de Bogotá, y por eso la batalla fue el 9 de enero de 1813. En eso culminó todas las disputas de la Patria Boba en una guerra fratricida que derrotó Nariño al ejército de Camilo Torres. ¿Quién dirigió esa batalla del bando de Baraya? Nariño? No, Baraya era por el lado de Camilo Torres, porque Camilo Torres nunca peleó, y Nariño como... Pero hubo un personaje que tenía como mucho arraigo dentro del pueblo, que me parece que fue el que dirigió esa batalla del lado de Nariño. Nariño, como general, estuvieron las hijas de Nariño, que eran unas sardinas de 14 y 15 años, dispararon cañones y todo, que eso ya la mujer entraba en la época de la independencia. Lo que pasa es que no se le reconoció ese papel a la mujer, pero las hijas de Nariño se pusieron el uniforme y estuvieron en la artillería. Pero Nariño tenía así oficiales que se hubieran destacado en esa época, porque todo el ejército estaba al otro lado.
A Nariño lo ayudaron fue como había unos soldados franceses, unos coroneles franceses y otra gente como pues, hasta el general Leiva, que era español, pero se hizo al lado de los patriotas. Ese fue como el que le ayudó a Nariño, porque Nariño no era militar. Pues Juan, pero bueno, uno pudiera decir que hoy somos centralistas por la volteada de Baraja. No, porque después Nariño se volvió federalista. Cuando Nariño llegó en el 23 de estar 6 años preso en España y empezaron la Constitución, Nariño presentó un proyecto de Constitución federalista. La Constitución de Cúcuta es con el 21. Exacto, Nariño fue vicepresidente, fue presidente y vicepresidente del país. ¿Centralista o federalista? Eso fue centralista. Pero Nariño paradójicamente, presentó un proyecto de Constitución federalista, y a Nariño le dijeron, pero si usted fue el general de los centralistas, ahora ¿cómo es federalista? Entonces Nariño les dijo, es que yo ahora soy federalista porque el territorio es muy grande. Quito, la Nueva Granada y Venezuela. Si nos volvemos centralistas, el país se va a dividir. Hagamos en la Constitución de Nariño, él dividió el país en 3: Quito, Cundinamarca, que viene a ser pues la Nueva Granada, y Venezuela, pero no le hicieron caso. Entonces pasó lo que Nariño dijo, se partió el país, porque era un territorio tan grande que era imposible. Entonces a él lo criticaron, pero ¿cómo se volvió? Si usted era primero centralista y ahora federalista, no es que las circunstancias han cambiado. Pero la federalista fue la de Río Negro. Pero ya la de Río Negro es muy allá en el 63, años, muy lejos. Muchos años después. Bueno, ya cuando Nariño le ganó a ellos, entonces ya se posesionó y quedaron tranquilos porque quedaron como empatados. Nariño recuperó todo el ejército, al menos todo el material militar, porque él hasta capturó en esa pelea de San Victorino, capturó a Santander, capturó al sabio Caldas, capturó a mucha gente, y los amigos de Nariño le dijeron, fusilémoslos. Entonces Nariño dijo, no, yo no voy a fusilar, pues estos son patriotas también. Y lo que hizo Nariño fue soltarlos. Váyanse para Tunja. Entonces, siendo Nariño entonces presidente, presentó el proyecto para emitir una moneda. Entonces, se reunió pues digamos como el congreso de esa época, que era y sacó entonces la famosa moneda de la China. Entonces, este es el proyecto Nariño, aprobado. Entonces dicen aquí José María Inestrosa, que era el secretario del Colegio Electoral, que es como decir el Congreso ahora, habla de que se diseñó la moneda de plata para la provincia independiente de Cundinamarca. Vemos entonces las monedas, ahora las vamos a analizar en más detalle. Están entonces el cuarto real con el gorro, que esto es una herencia pues francesa, la granada, la India, pero en esa época la moneda en Santa Fe no la llamaban la India. La India se vino a llamar la India cuando la moneda ya los numismáticos la vieron en el exterior y la vieron en otras partes, la llamaban la India. Pero en Bogotá en 1813 la gente la llamaba la moneda de la China. ¿Por qué? Porque la mayoría de las muchachas del servicio doméstico en Santa Fe en esa época eran indígenas, que la gente como que las adoptaba y eran como trabajaban en las casas de familia. Entonces la gente llamaba a esas niñas las chinas, y como esta representaba una India, entonces por eso las llamaban las monedas de la China. Ya después los numismáticos le pusieron el nombre que la conocen ahora, que son las monedas de la India, pero en esa época era la China. Esta se dice que representa a Cundinamarca, la esposa del cacique de Cundinamarca, que era el que gobernaba, pues, que gobernó en unas épocas allá en esos territorios. Claro que la palabra Cundinamarca significa tierra de cóndores. Ese término de Cundinamarca se lo atribuyen a Jorge Tadeo Lozano, que fue el primer presidente que tuvo el estado de Cundinamarca, y significa tierra de cóndores. Entonces la moneda pues de la India o de la China, si vamos a hablar en términos de la época, hablaban aquí, seguía Inestrosa hablando, que tiene un lado el busto de la libertad, pero representaban una indígena, y la inscripción Nueva Granada, Cundinamarca. Entonces vamos a analizar en más detalle estas monedas. Son las monedas de 2 reales, o como llamaban en esa época las pesetas. ¿Por qué provinciales? Porque Nariño determinó que esas era valor en el estado de Cundinamarca. Sin embargo, estas monedas circularon en todo el país y eran aceptadas. Poco a poco se fueron
difundiendo y fueron aceptadas en toda la Nueva Granada, pero por eso tienen el nombre de provinciales. Entonces son monedas... sí, también es importante aquí lo que anota aquí Gallo, que Nariño también, pero eso fue mucho anterior, cuando Nariño era realista, porque Nariño fue, acordémonos que Nariño fue alcalde de Bogotá, alcalde de Santa Fe. Cuando él fue alcalde de Santa Fe, como en 1792, 93, fue el primero que sacó la lotería, la primera lotería del país. Él le copió esa idea a los españoles, que a los españoles les ha gustado mucho los juegos de azar. Entonces Nariño, por ahí en un boletín de la 6C sacamos una fotocopia de ese que está en el Museo del 20 de Julio, el Museo de la Independencia, la primera fracción de lotería que se jugó en el país, cuando Nariño fue alcalde de Bogotá, alcalde de Santa Fe. Pero en esa época pues era realista, pues, porque todos eran realistas. Entonces la peseta provincial son monedas de 25 milímetros con un peso que varía mucho, una ley muy bajita, por esto recibió muchos ataques en Nariño, pero con esto Nariño se financió. Siempre las casas de moneda fueron un gran negocio para el rey y para los estados, una ley muy bajita, por esto recibió mucho ataque en Nariño. La India coronada de plumas, grafilada aquí con las líneas, la granada abierta, que aquí se le ven los granitos, las 3 hojitas. Estas monedas en realidad son muy escasas todas. ¿Por qué son escasas? Porque cuando llegó Pablo Morillo las calificó como las monedas subversivas, porque eran monedas subversivas, y las ordenó recoger. Y decretó de que el que tuviera una moneda de estas se le decomisaba y la perdía. Pero que el que la llevara a cambiar, se la cambiaban. Entonces todo el mundo la llevó a cambiar y las destruyeron. Entonces por eso esas monedas en realidad son muy escasas. Además la acuñación tampoco debe haber sido muy numerosa. Muy escaso. Son muy escasas todas y se consiguen en unos estados lamentables. Pues hasta esa fecha. Todas estas de la India son escasas. Pues, Estas pues propiamente de Nariño. Que las de 8 reales. Sí, pero esas ya son del 20, posteriores a la patria bobo. Por eso, entonces más o menos hasta esta fecha. Sí, las que fue son escasa la acuñación. el 14, el 15 y el 16 son muy raras. Sí. Y se consiguen en unos estados pues lamentables. Yo nada más tengo una pues y es un estado muy lavaditas, muy malos estados. Aquí vemos entonces los 2 reales. Hay unas que salen con B grande, otras que salen con B pequeña, otras que salen pues con el 6 limpio, repisado, acostado, hay variedades. Pero en realidad son todas monedas Muchas variedades. escasas. Hay muchas variedades porque eran... Para hacer tan poquita la acuñación. Para hacer tampoco, porque eran acuñaciones muy manuales, las hicieron muy rápido. Depende de la ortografía. Claro que hay que ver la ortografía de la época, Sí. pero sí uno ve que sí está distinto a la ortografía de la época. Entonces esta es una carta del superintendente. El superintendente es como decir ahora el gerente de la Casa de la Moneda, pero ellos usaban el término superintendente. Aquí está pues entonces la carta en la cual explican cómo debería ser entonces. Estos son todos documentos de la época, estos son los respaldos jurídicos a la acuñación. Lo que se pregunta uno es que ya fue muy tarde, ¿verdad? 16 de julio del 13, y encontramos monedas del 13. Vimos los 2 reales o las pesetas. Entonces vemos el gorro frigio, que es de los franceses. Acordemos que Nariño estuvo muy influenciado por la Revolución Francesa en sus ideas, y lo mismo que los americanos. Entonces estas son monedas que son también raras. Vemos la granada, el gorro, aquí ya no sale la India sino el gorro, pero conserva la ley, que es una ley muy bajita. Por eso acusaron mucho a Nariño, porque eso fue una devaluación que él hizo para financiar el ejército. El historiador José Manuel Groth sigue hablando de la parte pues histórica de la moneda. Entonces se acuñó, el colegio electoral autorizó acuñar la moneda provincial de una baja ley, porque bajar de una ley 900 a una ley 500 es una devaluación casi del 50%. Los reales provinciales, entonces ya vimos los 2 reales, el 4 real,
sigue conservando. Entonces estas sí se consiguen un poquito en mejor estado. Hay una foto, ahí en el Banco de la República hay una, pero en un estado muy bueno. Entonces vemos aquí, sigue pues el ensayador, porque los ensayadores no cambiaban, generalmente había muchos cambios en las casas de la moneda, pero los ensayadores seguían. Yo hice una pregunta ignorante, ¿qué era ensayado? El ensayador era el que certificaba con su firma, con sus iniciales, certificaba de que esa moneda era emitida en esa casa de moneda y llevaba la aleación que le correspondía. El peso y la aleación. En la época del rey, el que falsificara esto y pasó, eso eran condenados con la horca. Por ahí en el Perú le chiviaron unas monedas al rey, le bajaron la cantidad de oro y el rey se dio cuenta de eso y los ahorcó. Porque ellos firmaban, eso era como la firma de que esa moneda es el certificado oficial de la moneda. Ellos también tenían la función del diseño, aunque la ordenanza o decreto decía, hombre, por un lado la India y por otro lado el gorro, la granada, pero el diseño no lo definían ellos también. Pregunto, no sé. No, el diseño lo definía el Congreso, pues el colegio electoral. Pero, sí, pero aquí como hacía el arte y lo aprobaban, el colegio electoral lo aprobaba, le presentaban como opción. me imagino, había un cliente español, un tallador español que tallaba eso, a él le decían eso y él más o menos tallaba. Bueno, entonces vemos aquí entonces el real, vemos ya los que hay, el 13, el 14, el 15, las variedades del 15 y el 16. Hay que entender que por ejemplo estos del 16 tuvieron que ser acuñados antes de mayo, porque en mayo entra el pacificador, entra a Bogotá, entonces estas monedas son antes de mayo que las acuñaron. Y en el 13 debieron haber sido acuñados en diciembre, o en octubre, pues en los últimos meses, porque apenas las leyes empezaron a gestar como en julio o en agosto. Hay una carta muy reservada, en la Casa de Moneda hay un libro que se llama Muy Reservado, que eran como las cosas que nadie podía conocer o muy poquitos personajes podían conocer esas cartas. No se conoce la carta que le mandó Nariño a don Manuel de Pombo, pero sí se conoce porque don Manuel de Pombo escribió como un borrador en ese libro, entonces quedó el borrador. Encontramos entonces la respuesta que le escribe don Manuel de Pombo, que era el administrador de la Casa de Moneda o el superintendente, que era el término de esa época, en la cual le contesta a Nariño la carta, una carta que Nariño le mandó. No sabemos cuál porque no se conoce lo que Nariño le mandó, pero uno deduce por lo que él le contesta lo que le pidió Nariño. Entonces don Manuel de Pombo, que era el jefe de Casa de Moneda y que dependía de Nariño, pero le contestó eso. Nariño, deduce uno que Nariño le pidió que, le dijo, vamos a acuñar monedas con una ley bajita, porque necesitamos plata para poder financiar el ejército. Entonces don Manuel de Pombo le contesta que toda alteración de la moneda la debe hacer es el colegio electoral, o sea el Congreso, que Nariño no tenía esas atribuciones, le contesta este señor, y que tiene que haber una ley, le dice don Manuel de Pombo, para poder hacer esto. Él dice que acuñar una moneda con solo 10 dineros, 10 dineros era como la forma de 14 dineros, era como la plata pura, y de ahí para abajo, era como una ley, pues como decir ley 500, ley. Entonces, que acuñar moneda con 10 dineros es acuñar moneda falsa. Le contestó eso y le contestó al presidente, pues, y que iba a ser desigual a la de Popayán, porque mientras Popayán iba a seguir acuñando casi con 12 o 13 dineros de ley, Bogotá iba a acuñar con 8 o con 10, y que él también hablaba que era imposible darle esa orden a los trabajadores y que eso no se regara. La reserva. Y que se iba a repetir el error que había cometido el rey en estas fechas, que todos conocemos eso, que el rey mandó una orden secreta en la cual devaluaba la moneda y la bajaba de ley 900 a ley 800, la moneda de oro pues, pero que mandó con una orden reservada, que el que contara lo ahorcaban, que se iba a repetir este error, y eso pasó, pues eso lo hicieron, que eso era cometer el mismo error que había hecho el rey en esa época, que él no estaba de acuerdo con esto, le contestó aquí a Nariño. Por eso a don Manuel de Pombo lo consideran el precursor de la independencia del Banco de la República. Por eso la Constitución, cuando modificaron la Constitución ahora en el 91, 92, Gaviria, pues en la constituyente, y colocaron
el Banco de la República independiente al gobierno, recordemos que ahora el Banco de la República es independiente al gobierno de turno, dicen que el precursor de eso fue don Manuel de Pombo, que fue el primero que le dijo a los gobernantes, esto se debe manejar distinto a la política que ustedes tienen. Entonces por eso consideran a don Manuel de Pombo que él fue el precursor de esa independencia del Banco de la República. Desde esa época ya él separó en 4. Y seguía don Manuel de Pombo contestándole a Nariño que eso entorpecía la acuñación de las monedas de oro, porque mientras si ellos se ponían a acuñar, a coger las macuquinas y a fundirlas para a hacer estas monedas, eso iba a entorpecer la acuñación de monedas de oro. Las monedas de oro sí se siguieron acuñando con los mismos cuños realistas, igualitas a las realistas, porque la gente no le creía a las monedas patriotas. Entonces si venían una moneda de oro con unas figuras distintas al rey, la gente no iba a recibir eso. Entonces estos siguieron acuñando igualito, aunque son fechas son fechas patriotas, fueron acuñadas del estilo realista, y que había que aumentar el número de empleados. Además que tarde o temprano la gente se iba a dar cuenta y que eso iba a desacreditar el gobierno. También él hablaba que al coger las macuquinas, que son esas monedas hechas a martillo, que eran unas monedas que circulaban mucho, pero que la gente les tenía mucha fe porque eran de muy buena ley, se perdía más o menos el 17%, perdía el gobierno al pasarlas. Y que fundir todo esto era pues una cantidad muy bárbara, que él más bien decía que las iban fundiendo de a poquiticos, y no, de esa manera no iban a ocupar a la fábrica pues de monedas de oros en esto. Seguía él diciendo que el pueblo no debía ser perjudicado ni engañado, que con esta junta de trates que él estuvo ahí, don Manuel de Pombo, habían quedado que eso era un engaño y que se debía oficiar a Popayán y ponerse de acuerdo con Popayán para emitir las mismas monedas. Entonces, ¿qué pasó? Nariño, para no pelear con don Manuel de Pombo, que era también pues conocido de él y amigo, lo nombró coronel del ejército y lo ascendió. O sea, no, lo sacó, cayó, lo que llaman ahora cayó para arriba, y puso al tío de Nariño, lo nombró director de la Casa de Moneda, y de esa manera se quitó a don Manuel de Pombo de encima, para no pelear, porque el Nariño se dio cuenta que tenía la razón, pero en medio de la guerra había que tomar esas medidas. Pero eso no fue peor. Nariño recibió oposición porque sacó al rey y metió una india. Entonces imagínense sacar a su majestad y meter una india para la libertad. Eso, Nariño fue el que diseñó las monedas. Él no las hizo pues físicamente, pero sí las diseñó. Y entonces le llovió palo a Nariño por eso, pero el que más palo le dio fue Camilo Torres. Que Camilo Torres, como lo había derrotado Nariño en San Victorino, había quedado muy colón, y entonces le mandó unos oficios a Nariño diciéndole que él no podía hacer esas monedas, porque esas monedas eran atributos del Congreso, y era el Congreso de las Provincias Unidas, y que la soberanía para esas monedas le tocaba al presidente del Congreso, o sea, a él, de las Provincias Unidas, para poder acuñar esto, y le mandó esta carta en septiembre 16. Lo grave de esta fecha es que cuando Camilo Torres le mandó esta carta a Nariño, Nariño ya tenía el ejército listo para salir a Popayán. Entonces Nariño dijo, ¿cómo es que en medio de una guerra empiezan a atacarme? Para esa gracia me quedo yo en Santa Fe de Antioquia y dejo venir a que los españoles se vengan a Bogotá. Yo me voy a ir a pelear hasta Quito, sabiendo que yo soy el presidente de Cundinamarca, no de Popayán, ni del Cauca, ni nada de eso. Entonces lo grave fue la fecha, que esto fue antecitos de Nariño salir. Entonces Nariño le contestó lo siguiente: entonces en vano se distrae el doctor Camilo Torres en inútiles reclamaciones. La Casa de Moneda hará gemir todos los días el cuño, y Cundinamarca, como dueño del taller, se aprovechará de las ventajas que le quedan. Le digo, a mí me aprobó el Congreso de Cundinamarca es independiente, yo no pertenezco al Congreso de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, yo voy a acuñar, y acuñó sus monedas. Sigamos entonces, ya hemos visto los 2 reales, vimos el real, los cuartillos. Los medios reales, como vemos, pues son todas, estas fotos me las prestó pues el doctor Jorge Emilio, porque pues yo no tengo estas monedas, y se ve uno pues el estado lamentable de estas monedas muy lisas, que siguen el mismo patrón de la India. José Manuel Restrepo Vélez, que es de aquí de Envigado, que fue
administrador de la Casa de Moneda del 28 al 60, imagínense. Prácticamente casi todo el periodo ya de la Segunda República. Él escribió un libro muy importante que es la historia de la Revolución de Colombia. Y José Manuel Restrepo fue miembro del Congreso de las Provincias Unidas por Antioquia, pero del lado de Camilo Torres. Él fue muy amigo de Camilo Torres y de Santander y todos los contrarios a Nariño. Y sin embargo en su libro escribe esto: la agraria, lo llamo así, la agraria. Esto es una copia textual. La agraria y poco mesurada reclamación del presidente Torres fue extemporánea, pues no habiendo entrado aún Cundinamarca en la Confederación, no existía un motivo suficiente para que estuviera sujeta a una ley que no había sido sancionada por sus representantes. El mismo José Manuel Restrepo le da la razón a Nariño cuando él publicó el libro en el 58. Pero él estuvo presente en todos esos hechos. Él escribió el libro después, pero él estuvo en todos esos hechos, y él estuvo en contra de Nariño, porque él no fue partidario, pues, de Nariño. Resumiendo entonces, la moneda provincial se acuñó en una ley de 7 dineros. Vemos que es una ley 500, porque los 12, diríamos que la ley, si vamos a hablar de ley en términos, pues, de nosotros, ley 1000 o ley 100 serían 14 dineros, y Nariño la acuñó en ley de 7 dineros. Estas son las cantidades que se acuñaron en las fechas. Ahí están, esto es tomado, pues, del libro de historia de la Casa de Moneda, y salen las fechas, pues, donde se sacó este resumen, y aquí hablan las cantidades que se acuñaron. Entonces aquí vemos también un resumen del libro del doctor Restrepo: el medio real, el cuarto real, el medio real y los 2 reales o la peseta. Entonces vemos aquí que en el 13 solamente se acuñaron de 1 real. Estos son los datos de Casa de Moneda, no de los que conocemos nosotros. Las monedas, pues, que se acuñaron, escasa, muy rara. Vemos las diferentes variedades de reales del 15, que fue como el año. Vemos en el 16 que de 1 cuarto real, 2 conocidas, que son escasas, muy escasas todas en realidad, son raras, y vemos que la ley es una ley bajita. Ley 520, ley 600, ley 585, son en promedio, pues, ley 583. ¿El marcos qué significa? Marco es como una forma de que ellos medían, como una medida de la época. Cantidad, pues. De cantidad, sí. Este libro de Manuel José Castrillón, vámonos a Popayán, dejemos a Santa Fe, sigamos, pues, con las monedas, pero ya del lado de Popayán. Entonces don Manuel José Castrillón, en sus memorias, que era un patriota de Popayán, él habla de que antes de llegar otra vez Sámano, porque Sámano entró por Quito, subió Pasto y se tomó a Popayán. Entonces él habla que cuando a la entrada, días antes de entrar otra vez Sámano a Popayán, entonces escribe Manuel José Castrillón: se habían agotado los recursos rentísticos y hasta el de emisión de moneda de cobre que se acuñaba, dando a las monedas de medio real, de a 2 reales y de a 8, que se sellaban un valor nominal superior al del oro y de la plata, viniendo a quedar en descrédito y en tesoro en bancarrota. Él era como uno de los tesoreros allá, y antes de entrar allá Sámano, los españoles, a reconquistar a Popayán, estaba quebrado Popayán, porque lo único que daban era esas moneditas de cobre que nosotros conocemos. Entonces sigue él aquí, y estos datos son interesantes porque son datos, pues, que nos interesan a los numismáticos: ordenando al que suscribe como tesorero de Hacienda y a su compañero que salvaran los útiles de tesorería, algunos utensilios de Casa de Moneda que los empleados de antemano habían mandado a empacar por disposición del superintendente, o sea, del gerente, pues, que lo era don Jerónimo Torres. Cuando ellos vieron que venían los españoles, pues ellos dijeron: pues escondamos todo, porque van a venir los españoles y van a llevar las cosas de la Casa de Moneda. Estos son, que los podremos considerar también monedas de la patria boba, porque fue en este periodo. Son monedas de estilo realista, pero acuñadas por los patriotas. Entonces vemos estos 8 reales, vemos que esto es en cobre. Los 2 reales, de esto también hay variedades, el medio real. Hay que ver que el cobre en Colombia siempre ha sido muy escaso. No sé de dónde sacarían ellos cobre, porque Colombia nunca pudo, la Nueva Granada nunca pudo acuñar monedas de cobre. Las únicas
minas de cobre en esa época eran el cobre de Moniquirá, pero era un cobre como de muy mala calidad, que se perdía más o menos el 50% purificándolo. Entonces, me imagino que lo tendrían para las aleaciones allá en la Casa de Moneda en Popayán, porque Colombia nunca pudo acuñar monedas en cobre, aunque Nariño siempre tuvo esa idea de acuñar en cobre, nunca encontró el cobre para hacerlo. Entonces estas monedas son monedas de Popayán, son monedas estilo realista, pero acuñadas por los patriotas. Sale Nariño entonces de Santa Fe, llega después de muchas peripecias y se le torció parte del ejército aunque la junta de Tunja de Camilo Torres le ayudó unos soldados, le mandó soldados para ayudarle, la mayoría de los soldados los mandó desnudos y con hambre, y entonces después de que Nariño los uniformó y los vistió, la mayoría se volaron. Tuvo mucha parte del ejército, lo traicionó para Neiva, tuvo que meter unos coroneles por unos malos entendidos que hubo ahí y unos actos de indisciplina. Después de muchas penurias llegó al Alto Palacé. Vimos que la otra batalla era del Bajo Palacé, entonces llegó al Alto Palacé antes de entrar a Popayán. Ahí lo recibió el ejército de Sámano, ahí lo derrotó Nariño, fue la primera derrota de Sámano. Lo derrotó. Estos cuadros son pintados por José María Espinosa Prieto, el abanderado de Nariño, que después escribió un libro contando todo eso, y que fuera de eso, más que escritor era pintor, y después hizo las pinturas de esas batallas donde él participó como abanderado. Entonces es la batalla del Alto Palacé. Con esta batalla entró Nariño por primera vez a Popayán y nadie lo recibió, la ciudad quedó sola porque eran realistas. Entonces Nariño por primera vez entró a Popayán, y Nariño escribe esto: en mi primera entrada en esta ciudad encontré enfardeladas y prontas a cargar las matrices de Casa de Moneda. Siempre cogían la Casa de Moneda de minga, pues, y como de botín. Y aunque la pérdida de ellas, que seguramente se las hubiera llevado Sámano, en su segunda entrada hubieran producido a Cundinamarca una renta de más de 80.000 pesos, que eso era mucha plata, Nariño prefirió devolverlas, desempacarlas y volverlas a poner a funcionar. Él se hubiera podido llevar eso como un botín de guerra para Cundinamarca, porque las banderas que él llevaba eran las banderas de Cundinamarca. Él hubiera podido llevarse todo eso para él, no, y él lo que hizo fue desarmarlas, pues volver a desempacarlas y volverlas a armar. Después Nariño, Sámano, como había huido, se reagrupó con el ejército. Las tropas antioqueñas nunca llegaron a la batalla, que él siempre las estuvo esperando. Las tropas del coronel Gutiérrez nunca llegaron, se quedaron en el valle y no llegaron a la batalla. Y esta es la batalla entonces de Calibío, que fue una batalla hubo mucho pues muerto, muy cruel. Esta hacienda todavía existe en este estado, pues, porque esto ha sido de la familia Mosquera hace como 200 años. Antes de Popayán, sí. En la hacienda Calibío, aquí se escondió, pues colocó su cuartel, y aquí esperó Sámano a Nariño. Nariño lo enfrentó en las afueras de la hacienda, que fue la batalla de Calibío. Entonces Nariño aquí habla de que él devolvió todas estas cosas que él encontró en Popayán. Derrota entonces Nariño a Sámano en la batalla de Calibío y ya entra por segunda vez a Popayán. Entra Nariño entonces a Popayán y él empieza a recoger plata y nadie le da. Entonces Nariño hizo una forma muy disimulada de recoger plata y citó a toda la gente rica de Popayán a una reunión, pues como a que fueran a saludarlo. Entonces todos fueron, pues, aunque eran muy realistas, pero Nariño dijo: hasta que yo no recoja 100.000 pesos, no dejo ir a nadie. Entonces todos le decían: no, pero nosotros no cargamos esa plata. No hay ningún problema, soldado, acompaña al señor a la casa que él mata plata. Y así logró recoger apenas 10.000 pesitos. Y lo importante para los numismáticos es que él, la mayor parte, se hizo a monedar. O sea que Nariño, con esa plata y ese oro que recogió ahí, hizo monedas para pagarle al ejército. Pero en Popayán no hay monedas, patriotas, sino que él acuñó con las figuras y los puños realistas.
Entonces él cogió toda esa plata que recogió, como él había recuperado los cuños y las cosas de la casa de moneda, hizo acuñar, o sea que esas monedas, aunque son del cuño realista, son monedas ordenadas por Antonio Nariño, o sea que estas son monedas pues, de la patria boba. Esto lo escribe el doctor Alejandro Osorio, que era un médico que acompañó a Nariño como secretario en la campaña del sur. Nariño tenía la característica que heredó de los españoles, que todo lo escribía. Y él llevaba su ejército y la artillería, que era su arma preferida, y detrás siempre llevaba una imprenta. Entonces él todo lo que decía lo iba imprimiendo. Entonces por eso se conservan todos esos documentos, porque él siempre llevaba una imprenta, diríamos, como portátil. Entonces estos datos son muy importantes para nosotros, pues, los numismáticos, por las fechas. Entonces vemos cómo Baraya, dirigiendo el ejército de Jorge Tadeo Lozano, o sea, el ejército patriota, por eso a Baraya lo consideran el primer comandante del ejército de Colombia. Ahí uno ve en la página del ejército, la página web del ejército de Colombia, donde salen todos los generales del ejército. El primero que sale es Baraya y el segundo que sale es Nariño. Entonces Baraya fue el primer comandante general que tuvo el ejército en Colombia, pero Baraya eran amiguísimos así, pero uña y mugre, pero Baraya se le torció. Baraya ayudó mucho a Nariño cuando estuvo en la cárcel y todo eso, pero después, cuando Nariño lo nombró comandante del ejército, se le torció al lado Camilo Torres. Entonces Popayán fue hasta la entrada de Baraya el 28 de marzo fue realista, o sea que Popayán fue patriota prácticamente de marzo a julio del 13, fue patriota. Sámano entra en julio 13, ahí ya Popayán vuelve a ser realista, o sea que vamos viendo que las monedas entonces van cambiando también por esas fechas. Nariño entra el 31 de diciembre del 13, entonces ya Popayán vuelve a ser patriota, y Sámano regresa en el 16, o sea que estos 3 años vemos que las monedas del 14 y el 15 y parte del 16 son monedas patriotas, porque en esa época estaba en manos de los patriotas Popayán. En resumen, entonces, en 1812, que era patriota, se acuñaron, la pregunta que nos hacía don Alberto ahora, 8 reales, un escudo y 8 escudos, aunque tienen cuños realistas, son monedas patriotas, porque en esa época Popayán estaba en manos de los patriotas. En el 14 se acuñaron 2 reales, 8 reales, un escudo y 8 escudos. Los escudos son en oro, los reales sabemos que son en plata. En el 14 estas monedas son patriotas, mejor dicho, son monedas ordenadas por Nariño. Y en el 15, que ya Nariño estaba preso, pero todavía seguía Popayán en manos de los patriotas, se acuñaron un escudo y 8 escudos, que son monedas patriotas. Y en el 16, que pienso yo que son monedas patriotas, algunas pueden ser realistas, fueron acuñadas un cuarto real, 8 reales, un escudo y 8 escudos. Pero ya en el 16 volvió otra vez Sámano. Esto es como el resumen. Entonces vemos entonces las monedas de Popayán, que son monedas de corte realista todas, aunque muchas fueron acuñadas por los patriotas, pero era imposible que Nariño llegara, desempacara unas máquinas que ya estaban listas, montadas en las mulas para llevárselas, fundiera la plata que había recogido y hiciera cuños patriotas. Fue imposible, no acuñen con lo que hay. Entonces por eso estas monedas, porque a los soldados había que pagarles, entonces había que acuñar con los cuños realistas. Y Nariño, a diferencia de otros ejércitos, cuando él entró a Popayán no robó ni entró pues como a las casas a llevarse las cosas, sino que de una manera forzada, pero no hizo pues como vandalismo. Cuando entra un ejército pues y acaba con todo y quema las casas y todo eso, no. Mientras Sámano, cuando abandonó a Popayán, dinamitó diríamos como el polvorín, y destruyó como una manzana de Popayán. ¿Es un saqueo diplomático? Sí, es un saqueo más diplomático, ¿sí o no? Porque Nariño no entró pues a robar o a violar o cosas de esas, no, porque él en esa parte sí no. Imposible pues que el traductor de los derechos humanos fuera a ejercer esas cosas. Entonces vemos los cuartillos. Estos cuartillos son importantes porque se consideran que son cuartillos prefechados. Vemos que se cree que los acuñó Santander con figuras realistas,
los acuñó con el 16, pero en realidad es un 27. Porque eso se usó mucho en esa época, ponerles fechas diferentes a las reales para ganarle crédito ante las personas o para burlar la ley. Vamos a ver en otra conferencia de pronto de las monedas de la independencia cómo las monedas de la India se siguieron acuñando en el 21 y en el 22 y en el 23, pero en realidad esas monedas fueron acuñadas en el 28. Pero como el Congreso de Cúcuta decía que la ley debía ser la misma de las españolas y no había plata para acuñarlas en ley 900, la siguieron acuñando en ley 500. Pero entonces Santander, que era el hombre de las leyes, para no infringir las monedas, las siguió acuñando con la fecha del 21 para poder estar por fuera de la ley, para que no le dijeran, no, es que usted acuñó eso por fuera de la ley, no, es que son fecha 21, véala. Entonces, eso se usó en esa época. Hay algunos datos que les quedan a uno como dudas, en que, por ejemplo, el bando, José María Caballero fue un cliente que escribió todo lo que pasaba en Santa Fe y lo escribía. Él también peleó al lado de Nariño. Y él dice que apenas en septiembre 30, porque él escribía día por día lo que pasaba, se echó el bando para que corriese la plata provincial. O sea, el bando era como el decreto oficial. Y ese decreto se conoce, que está firmado por el tío Nariño. Entonces la pregunta mía es, apenas el decreto salió en septiembre 30, pero hay monedas del 13. Hay dos posibilidades, o sacaron las monedas antes del decreto, o eran monedas también prefechadas. Ahí queda la duda, ¿no? Porque este cliente que le tocó ir el bando, porque el bando era un cliente que salía a hablar a la plaza y leía eso, fue apenas en septiembre, el 14. Nariño entonces llega a Pasto, en Pasto es traicionado por el coronel Rodríguez el Mosco, es derrotado, capturado y llevado a España. Se dice que Rodríguez seguía órdenes de Camilo Torres, que le dio la orden de traicionar a Nariño en Pasto. Entonces en el 15, Santa Fe seguía siendo centralista, entonces Camilo Torres, aprovechando que Nariño estaba preso, mandó el ejército dirigido por Simón Bolívar. Bolívar invade a Bogotá, el tío Nariño, hay una guerra, una batalla, gana Bolívar lógicamente, ya Cundinamarca no tenía el líder que era Nariño, y entra Bolívar a Bogotá. Entonces ya Bogotá entra a formar parte del Congreso, pero imagínate en el 15 y ya Sámano estaba en Popayán y estos peleando una guerra civil en Bogotá. En vez de ponerse a prepararse para la guerra de Sámano, se ponen a pelear entre ellos. Entonces ya ellos empezaron a sacar escudos, a sacar banderas, a sacar de todo, a discutir en bobadas y el ejército español en Popayán. Entonces sacaron una comisión del Congreso para fabricar moneda de cobre. Ellos siempre tuvieron esa idea, sacaron la ley, sacaron el diseño, pero lógicamente no pudieron sacar la moneda porque se les vino Murillo y Sámano, Murillo por arriba y Sámano por debajo, por Popayán, y se tomaron a Bogotá. Entonces ellos no alcanzaron a sacar esas monedas. Ellos hablan del cobre, Caldas estuvo en esas cosas, el sabio Caldas, Caldas después fue lógicamente fusilado por el Caldas, Camilo Torres, Jorge Tadeo Lozano, todos, Baraya, todos fueron fusilados, a pesar de que Nariño en el 11 les había dicho todo eso. Y hablaban entonces, sacaron una moneda que iba a tener este diseño, la diseñaron y todo, con estas frases en latín. En esa época vemos que muchas monedas eran en latín, que todo, aunque eran monedas españolas, venían en latín, con esta frase. Yo la he bregado a traducir con gente que sabe latín y no me han dado una respuesta clara, pero me dicen que hay que creer como en los hechos más que en el papel o en la fe. Es difícil, pues yo no he podido alguien que me dé una traducción y he buscado gente pues que sabe latín y no la he podido traducir. Este fue el sistema. Ellos alcanzaron que aprobar sistema monetario, los españoles respirándole en la nuca y estos sacando el sistema monetario. Entonces este fue el sistema monetario que ellos sacaron, del peso, el medio peso, el real, el cuarto real, con la ley y todo, pero esto es todo teórico porque ellos no alcanzaron a acuñar ninguna de estas monedas. Llegó entonces los españoles en mayo del 16, Manuel Bernardo Álvarez, que era el tío de Nariño, a pesar de que lo derrotaron, Bolívar lo dejaron como superintendente. Después él fue fusilado a pesar de tener 76 años, fue fusilado por Pablo Morillo, lo fusilaron.
Y aquí hay una anécdota muy importante, que ya cuando todo el mundo vio que estaba perdido, todo el mundo empezó a renunciar a la presidencia, Camilo Torres, todo el mundo renunciaba a la presidencia, y entonces dijeron, vámonos, huyamos de Bogotá. Acordémonos que el pacificador entró a Santa Fe sin hacer un solo tiro, porque ya eso estaba desocupado. Nombraron como comisionado de guerra a Nicolás Tolosa. Entonces a Nicolás de Tolosa le dijeron, bueno, traiga todo lo que hay en la casa, todo el oro, todo lo que haya, los cospeles, traiga los cuños, todos, que nos vamos huyendo para Popayán. Entonces él recogió toda esa plata, 18.030 pesos, que eso era un platal. Pero este cliente, cuando llegaron al río Magdalena, se quedó callado y se escondió, y dejó que los otros siguieran, y después llamó a Pablo Murillo y le dijo, yo tengo la plata en la Casa de Moneda. No, en esa época no había señal. Y entonces... ¿No había qué? No había señal. No había señal. Y entonces le dijo a Pablo Murillo, no, yo tengo la plata de la Casa de Moneda, porque yo he sido un tipo muy fiel al rey. Y le entregó la plata otra vez a Murillo. Pero no se la entregó toda, se quedó con la mitad. Y le digo, vea, esto era lo que me tenían los... Y el hombre se tragó la mitad de la plata de la Casa de Moneda, y él quedó como un rey, y lo nombraron, entonces ya después era un cargo, pero en realidad él se robó la plata, la mitad de la plata. Nicolás Tolosa. Nicolás Tolosa. Se la entregó a Miguel de la Torre, que fue uno de los que entró, fue el que primero entró a Santa Fe, porque Pablo Murillo entró después. Miguel de la Torre entró el 6 de mayo a Santa Fe, y él les dijo a todos, no, tranquilo, aquí no vamos a fusilar a nadie, yo le voy a dar amnistía a todo el mundo. Entonces por eso Camilo Torres, todos se quedaron ahí bobos, Carbonell, que era muy de Nariño, todos se quedaron allá, el tío Nariño, todos el papo, como les dijeron que no. Y después llegó Pablo Murillo, ¿qué? Aquí vamos a fusilar a todo el mundo, y los mandó a coger y los fusiló. Entonces este fue el informe que le mandaron de lo que habían acuñado, de la moneda provincial. Esto era lo que se había acuñado, la moneda provincial. La moneda de plata, pues, durante la independencia, de ese mismo informe que le habían dado. Entonces es lo que uno se extraña. En el informe, que estos datos son tomados de Casa de Moneda, en el 1813 no hubo acuñación en los libros que siguen los españoles, pero hay moneda del 13. Algo pasó, fueron prefechadas, no las anotaron, algo pasó, porque ahí parece que no hubo acuñación, y sí hay monedas. O podían ser completando alguna acuñación del año anterior. Año anterior, algo pasó. O las acuñaron en el 14, pero les pusieron fecha del 13. Aquí está entonces, Tomín era una forma de medir, por eso creo que el aeropuerto de Segovia o de Zaragoza o algo así se llama Tomín, porque es una forma de medir el oro y que todavía se usa en esas zonas mineras, el Tomín. Vemos entonces que las monedas de oro, lo que yo les contaba, fueron acuñadas en el 14, que estaba Nariño como gobernante, pero con cuños realistas, porque la moneda de oro, esta moneda tenía muy buena fama y en el exterior la recibían y todo, entonces por eso ellos no le quisieron cambiar el cuño y la siguieron, no acuñaron monedas de oro de la India, sino se siguieron las monedas con la efigie del rey. Entonces estaban las monedas que alcanzaron a acuñar en las Provincias Unidas de la Nueva Granada, porque ya Cundinamarca había sido anexada, pues, a las provincias de la Nueva Granada, acuñaron estas monedas. Esta era la moneda de cobre que yo les hablaba ahora. Estos fueron los bocetos aprobados, aprobaron esta entonces, la Granada y el Águila. Aquí vemos pues la leyenda. Esta moneda nunca se acuñó. Yo creo que sería un buen homenaje para toda esta gente que en alguna conmemoración del club o algo sacáramos unas monedas, llevándole esta luz como un homenaje a esa gente con esas. Bueno, es que no es difícil, las hacemos en cobre. Sámano fue el último virrey efectivo de la Nueva Granada. Entonces él mandó entonces a recoger todas esas monedas y a reacuñar todas esas monedas. Acordémonos que el virrey Francisco Montalvo estaba en Santa Marta, Sámano sí estuvo desde Bogotá, desde Santa Fe. En Santa Marta entonces se acuñaron también monedas.
pero ya hay un corte realista, que son también de esta época. Muy bien, esto es como un breve pues, resumen. Listo.